Somos Refugiados Unidos, la voz de tu silencio, porque tu voz tiene derecho a ser escuchada. Muy buenas noches, compartiendo con ustedes una vez más en la producción, locución y controles, Carlos Rivas, certificado de locución 58941, desde Refugiados Unidos, la voz de tu silencio. Hoy nos sentimos muy honrados, pues nos visita, estamos acá en las instalaciones de la Casa del Venezolano y Rubén ha aceptado. Rubén Abella es un escritor español. Rubén es de esa nueva generación de escritores, comenzó a escribir hace muy poco y sus primeros libros han sido unos éxitos. Rubén es finalista del premio Nadal, que es el premio más antiguo de España, pero aparte de eso es muy reconocido entre los escritores consagrados también. Rubén ha hecho un trabajo que ha impactado y hoy lo tenemos con nosotros, nos está visitando acá en Curazao. Rubén, agradecemos en verdad que hayas querido aceptar esta invitación, que hayas podido dentro de las tantas ocupaciones que tienes, y queremos también destacar que combinas la escritura de la novela, los relatos cortos con la fotografía, algo que llama mucho la atención porque nos gustaría saber más adelante si es que la fotografía es un complemento a la escritura, o viceversa, o van de la mano. En la sección de comentarios en nuestra página web encontrarán nuestras redes sociales y las de Rubén. Pueden tranquilamente escribirnos sus comentarios, preguntas o sugerencias y reaccionaremos lo más pronto posible. Por supuesto, todas aquellas que sean dirigidas a Rubén, también habrá la oportunidad de que él pueda responderle sus inquietudes. Búsquenos en las redes sociales y con gusto les atenderemos. Rubén, buenas noches. Saludos en nombre de Refugiados Unidos, la Casa del Venezolano y tanta gente con la que has interactuado y que seguramente te va a estar viendo por este medio. Buenas noches, es un honor, me siento muy bien acogido, muy arropado en la Casa del Venezolano y gracias por tenerme. Fíjate, por lo que hemos visto en las redes y por referencia también en tu Instagram, no las redes tuyas, sino también de algunos periodistas de España que te han entrevistado, por eso hemos hecho un seguimiento, hemos visto que no solamente eres finalista del premio Nadal, sino que has logrado de alguna manera en tiempo muy corto entrar a ese grupo selecto de escritores y eso da un poco a entender lo que es más allá de la pasión, la disciplina, el esfuerzo, el trabajo que tú has venido realizando para llegar hasta este punto. ¿Cómo comienza Rubén a escribir? ¿Cuál es tu motivación? ¿En qué etapa de tu vida comienzas a escribir? ¿Y por qué la novela y los relatos cortos? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, al final un escritor yo creo que tiene que escribir por la pasión de contar, ¿no? Entonces yo en ese sentido empecé por pura pasión y cuando yo sentí que había llegado el momento en el que tenía algo que contar. Llevo pensando mucho tiempo, escribiendo menos, pero pensando muchísimo, hasta que de repente yo creo que la escritura es como una especie de agua que intentas controlar y que llega un momento que ya es incontrolable y es cuando uno se sienta a escribir. Y yo tengo que decir también que he tenido, al final el éxito del que hablas es una mezcla de muchas cosas. Como digo, tiene que estar la pasión, desde luego, en mi opinión, tiene que estar también el buen trabajo y después también hay un factor que es muy importante que es el azar. Y yo en ese sentido tengo que reconocer que he tenido muy buena suerte con los concursos literarios, que en España hay bastantes y yo, casi mis 3 primeros libros todos ellos fueron ganadores de concursos. El primero ganó el premio Torrente Ballester, después fui finalista del Nadal, después también he ganado también el premio Vargas Llosa NH con un libro de microrelatos. Quiero decir que he tenido mucha suerte en ese sentido y yo creo que el azar también es importante. En España también yo creo que hay excelentes escritores que están haciendo un trabajo buenísimo y que a lo mejor no han tenido esa oportunidad de salir adelante. Pero más allá de la suerte, se presentan siempre dificultades para las que hay que estar
hay que tener mucha madurez, hay que estar preparado. Y se necesita de actitud para superarlas. ¿Cómo ha sido el enfrentamiento de Rubén a esas dificultades? Las que la suerte no ha podido manejar, las que dependen de ti. Sí, a ver, yo no me quejo porque no me puedo quejar. Pero igual que digo eso, es verdad que la escritura es un poquito una carrera de obstáculos y en ese sentido un poco como la vida también, ¿no? Es un obstáculo detrás de otro. Una de las cosas que a mí me parece más complicado de la vida del escritor es que dependes siempre y enteramente de la opinión de los demás. Es decir, dependes de la opinión de los lectores, dependes de la opinión de los editores, dependes de la opinión de los críticos. Entonces es un constante estar preocupado por lo que van a pensar los demás de ti. No de ti, sino de lo que tú haces. Para mí eso ha sido lo más difícil y lo que más me ha costado manejar. Tengo que decir que hoy en día me importa muchísimo menos. Ya presto muchísima más atención a lo que es mi obra, a lo que yo quiero contar, que a lo que dicen los demás. Pero no me cabe duda de que eso es un factor importante y es duro. Y después, para mí ha sido complicado también el mercado, porque el mercado literario y la calidad literaria no siempre van de la mano. Entonces, yo, en este caso, soy el que estoy aquí, pero hay muchísimos escritores en España y en Venezuela, en muchísimos sitios, que están haciendo un trabajo excelente y que a lo mejor sus obras no se adecuan a lo que el mercado requiere para sus lectores y tienen una vida muy complicada. Tener un buen respaldo, una buena editorial, todo eso cuenta. Claro. Y después también, a la hora de escribir, tenemos a un crítico metido en la cabeza a los propios escritores, que también es un problema. Estamos constantemente criticándonos a nosotros mismos. Entonces hay cositas, y después está la disciplina. Una cosa que digamos el lector normal, y es normal, no sabe, es el trabajo que cuesta escribir. El trabajo que cuesta dejar un párrafo limpio, dejar una frase bien escrita y que parezca sencilla. Y esa parte requiere un aprendizaje y requiere... Gabriel García Márquez lo llamaba una carpintería narrativa que también se adquiere a lo largo de los años. En definitiva, hay muchas cosas que van con la escritura, pero cuidado, yo no creo que la escritura sea distinta de otras actividades humanas, de otros trabajos. Yo creo que en todos los trabajos o todos los oficios hay esta parte de aprendizaje, de suerte, de obstáculos, etc. En ese sentido, yo no creo que los escritores seamos algo distinto. Somos ciudadanos normales que en vez de ser abogados y en vez de ser médicos, pues escribimos, ¿no? Es como lo veo yo. Sí, particularmente por lo menos en la locución, para tú hacer una publicidad, una promoción de 30 segundos, eso se lleva demasiadas horas, 18, 20. Claro. Sobre todo, igual le pasa a los abogados, cuando hay un juicio, redactar un documento toma mucho tiempo y estamos hablando de lo mismo. Es básicamente la misma... Y escribir una novela... que puede llevar, lo normal es que te lleve años, un año mínimo, 2 años, 3 años, 4 años. ¿Y cuánto tiempo tarda un lector en leer una novela? Esto, una novela, imagínate un microrrelato. Hay microrelatos que se tarda mucho en escribir y que uno lo lee como un soplo, en cuestión de segundos. Y eso es algo pues, que uno tiene que entender a la hora de escribir, no a la hora de leer. El lector no tiene por qué saber nada de eso. El lector tiene que disfrutar del trabajo, sea novela, sea micro, y no tiene por qué sospechar el trabajo que hay detrás. Pero siempre hay muchísimo trabajo detrás. Pero por supuesto que el éxito del escritor está en que el lector pueda captar el impacto de lo que quería transmitir. Sí, el éxito del escritor yo creo que reside en que crean en él, sí. Que crean en él, que crean en sus historias, primero los lectores, después los editores y después últimamente el mercado, que crean en lo que hacen. Sí. Rubén, ¿cuánto tiempo tienes ya en Curazao? ¿Cuántos días? Pues llegué el día 24, yo creo que vas 3 semanas largas. ¿Qué estás haciendo en Curazao? Pues estoy disfrutando mucho, la verdad. Aparte, sí. Yo lo explico cuando me preguntan, yo vengo de Madrid. Y para quien no conozca Madrid, el mar más cercano está a más de 300 kilómetros. Ya solamente eso, estar en una isla como Curazao, es para mí un auténtico lujo. Aquí estoy escuchando constantemente el sonido de los pájaros, el sonido del viento, veo que crecen cosas por todos los lados, estoy también escribiendo. Mi razón principal para venir aquí es escribir una parte de un libro que estará dedicada a Curazao. Entonces ya he iniciado una especie de rutina de escritor, por las mañanas escribo. Y también estoy un poquito preparándome para lo que viene, porque a partir del día 25 pues voy a tener bastantes actividades docentes también. Entonces, bueno, estoy intentando combinar todo eso y la verdad es que estoy teniendo un tiempo muy feliz aquí, la verdad. Rubén, tu último libro
se llama Los ojos de los peces. No, ese es un poquito anterior. Ok. Es un poquito anterior. Después de ese tengo una novela que se llama California y después tengo otra novela que se llama Ictus y un libro de cuentos que se llama 15 llamadas perdidas. Los ojos de los peces quedaría, yo creo que es el año 2000, me pierdo un poquito, 2010, 2011, por ahí está. Wow. Los ojos de los peces me llamó mucho la atención porque el nombre entiendo que lo sacas de una de las breves relatos que forma parte del libro. Y en ese fragmento que narras allí, podemos percibir a un Rubén filosofando, un Rubén transmitiendo también de alguna manera el Rubén, el ser humano, más allá del escritor. Pero es un sentido de reflexión muy alto y es muy interesante que mientras entretienes a la gente con tus relatos, los pones a pensar, los pones a analizar y a considerar cuando algo es muy necesario, muy importante como para voltear los ojos allá. Cuando digo voltear los ojos no tiene nada que ver con los ojos de los peces, pero voltear los ojos hacia allá. Y eso me pone a pensar, ¿cómo selecciona Rubén su historia? Tienes un mensaje que quieres transmitir y entre las tantas historias que son reales, escoges una que se adapte o agarras tu historia y empiezas a pensar en qué es lo que quieres transmitir y de adaptarla. ¿Cómo es ese proceso? Un poco depende de la historia, pero generalmente se mezclan las dos cosas, dependiendo de la historia. Pero normalmente son aunque suene un poco extraño, son realmente las historias las que me eligen a mí. Generalmente empiezo por una anécdota, porque yo siempre me he considerado un contador de historias. Pero hay que tener muy clara la diferencia entre una historia y una anécdota. Yo cuento historias. Una anécdota es algo que ocurre. Punto. Una historia es algo que ocurre y tiene un significado para los demás. Entonces ahí es el tipo de historias que a mí me gusta contar. Yo, cosas que intento a la hora de escribir es, primero, no apartarme nunca de lo humano, de las cosas que somos, de lo que sentimos, de lo que vemos, de lo que leemos. No apartarme nunca de ahí. Y después, para mí, cada historia que escribo es una metáfora. ¿Qué quiere decir eso? Que cada historia, la historia es perfectamente comprensible, perfectamente legible para cualquiera, pero significa algo que está por debajo de la historia que estoy contando. Por ejemplo, la historia que da título a Los ojos de los peces es una historia que trata sobre la conciencia. Y los ojos de los peces son un símbolo o una metáfora de la conciencia del personaje, que digamos se lleva un dinero que no es suyo de una pescadería, pero se ha quedado con la memoria de los ojos de los pescados muertos que están en la tienda, en la pescadería. Y esos ojos son los que la llaman, como que la gritan en su cabeza para decirle que lo que acaba de hacer está mal y que vuelva y devuelva el dinero, ¿no? Quiero decir que yo me muevo ahí en historias muy claras en el sentido de que son muy llanas y lo más profundas posibles. Eso es lo que busco, que lo consigue ya es otra cosa, ¿no? Y el mismo estilo es el de no habría sido igual sin la lluvia, ¿no? Sí, yo generalmente estoy bastante influido por la literatura anglosajona. Yo estudié en la universidad literatura inglesa, literatura norteamericana, y algo que tienen en común muchos grandes escritores norteamericanos es que la expresión, el lenguaje no es sencillo, es llano. Es muy complicado escribir con llaneza. Y sin embargo los significados son bombas de profundidad. Y yo voy refinando y voy quitando. Mi proceso ha sido un proceso, yo creo que como el de otros artistas y otros escritores, de quitar, de despojarme. Antes nunca he llegado a ser barroco, pero antes usaba más palabras para decir las cosas. Ahora voy quitando cosas, y como siga así no sé en qué me voy a quedar. Voy a acabar contando historias con una palabra o con dos, ¿no? No, pero más allá de la brevedad, el mensaje que transmites es impactante. Yo busco la concisión, es decir, lo más posible con lo menos posible. Eso es. Eres experto en el área de fotografía y por supuesto eres un escritor ya consagrado vía la consagración, porque en nombre de Dios eso es lo que esperamos, le deseamos lo mejor del mundo. Consagrado ya suena casi a final, ¿no? Sí. La señora Ana Madero nos tiene una pregunta. Sí, yo en una de las entrevistas que vi que te hicieron, comentabas que recibiste uno de los premios que has recibido fue de las manos del escritor Vargas Llosa. Sí.
Eso fue en el año 2009. Y bueno, primero decir que es un honor porque es una escritora que yo siempre he admirado mucho. Tengo que decir también que en Madrid fue casi vecino mío durante mucho tiempo. Me lo crucé un montón de veces por la calle sin atreverme nunca a acercarme porque digo, estará pensando en sus cosas, quién soy yo para pararme a interrumpirle. Y esa fue la vez en la que lo conocí y es, como digo, un autor para mí, ese sí que es un autor absolutamente consagrado, que por cierto estuvo enfermo de COVID hace unos meses, parece que ha salido bien parado. Y para un escritor recibir un premio de manos de un escritor de esa talla, pues no puede ser otra cosa que un honor, y es algo que yo guardo ahí pues como un momento muy importante de mi carrera. Sí, fíjate que estamos prácticamente en la mitad del programa. Decía que Rubén es un fotógrafo profesional, ya tiene varias novelas, varios microrelatos escritos. Llega un momento en que decide combinar esas dos actividades. ¿Cómo interactúan esas dos áreas, la de la escritura y el microrelato? ¿Cómo logras que ese microrelato se conecte con la fotografía y viceversa? Al principio muy mal. Al principio la escritura era como si yo tuviera dos cabezas. Una era la cabeza de escribir y la otra era la cabeza de hacer fotografías, y esas dos cabezas rara vez se miraban y no se hablaban. Y poquito a poco, a medida que he ido madurando, me he dado cuenta de que hablan hablan absolutamente el mismo idioma. Y ahora casi tengo relatos que se basan en fotografías que se basan en relatos, y ese es precisamente el tema de uno de los talleres que daré en agosto, que es la escritura al final el microrelato tiene mucha relación con la fotografía. Decía John Berger, que es un crítico, murió hace un par de años, muy conocido inglés de arte. Él decía que una buena fotografía es aquella que te cuenta, aparte del momento congelado de la fotografía, te da información sobre lo que ocurrió antes de lo fotografiado y de lo que ocurrió después. Cuanto más información podamos intuir de lo que ocurrió antes y después, cuanto más grande sea ese espectro, más potente es la fotografía, que es exactamente lo que hace el microrelato. El microrelato es, con unas poquitas palabras, el que está leyendo es capaz de imaginarse una historia que es muchísimo más grande que la historia que se le está contando. O sea que al final están muy relacionadas los microrelatos con la fotografía, también con la poesía. Pero en la poesía no me meto porque soy muy mal poeta. No estoy dotado, soy un gran lector de poesía, pero no es un lenguaje que yo nunca haya manejado como a mí me gustaría. Ana Madero, otra pregunta. Rubén, uno siempre tiene una preferencia. Tú ubicas a Rubén internamente como un fotógrafo prestado a la literatura o un literato prestado a la fotografía, tomando en cuenta que ambas son hermanas y que pueden unirse muy bien, pero uno siempre tiene una preferencia. Sí, pues esa respuesta cambiaría con el tiempo. De acuerdo a la situación, sí, al proyecto en que estoy trabajando. Ahora mismo estoy, aquí en Curazao estoy totalmente dividido, al 50%. Porque he escrito 5 relatos sobre Curazao y al mismo tiempo estoy utilizando las fotos que estoy haciendo para alimentar los relatos. De manera que ahora mismo estoy al 50%. Pero hay novelas en las que no toco la fotografía. Y a lo mejor durante un año y medio, digamos que mi cabeza de escritor es la que domina la situación. Entonces, bueno, dependiendo de las circunstancias y al final, ese desequilibrio, ese ahora sí y ahora no, me equilibra. Porque estar todo el rato en lo mismo puede resultar aburrido, y el aburrimiento es lo peor que le puede pasar a un artista, a un creador. Perder la pasión. Sí, perder la pasión, y a veces esa pérdida de pasión es por hacer las cosas iguales y de la misma forma. Sí. Entonces yo creo que cada proyecto, aunque estés haciendo novela, hay que plantearse
retos, ir a sitios donde no se está antes. Igual que en la vida, igual que cuando uno viaja. Correcto. En esta segunda parte quisiera que precisaran dónde se pueden conseguir tus libros y si aparte de eso nos puedes compartir tus redes sociales. Sí, yo estoy bastante presente en las redes sociales. A mí se me puede localizar muy bien en Facebook, estoy en Twitter, estoy en Instagram, de manera que y ahí subo muchísimas fotografías, pequeñas cosas que voy viendo pues a lo largo del camino. Perdón, ¿y la otra parte de la pregunta qué era? Bueno, tus libros y tus redes sociales. Sí, los libros me dicen que hay problemas para traerlos hasta acá. Se pueden comprar por cualquier plataforma digital, se pueden comprar físicamente, y algunos de ellos, como el último, 15 llamadas perdidas, se pueden comprar también en ebook. Creo que Baruch en el Río también. Entonces hay que mirarlo un poquito en internet. Lo que sí que me han dicho es que en las librerías es un poco complicado porque no hay demasiada literatura aquí en idiomas que no sea el holandés, ¿no? Sí, hay lugares. Seguimos con lo de tu visita, tu estadía en Curazao. Acaba de decir que era algo así como paradisíaco, por decirlo de alguna manera, para ti, pero al mismo tiempo has ocupado tu tiempo en escribir, estás escribiendo sobre Curazao. ¿Has conseguido otro tipo de inspiración, sobre todo para esos microrelatos, historias de personas? ¿Te has topado con esas historias en la calle, en algún lugar? Yo ahora, desde que he llegado, me he convertido en una esponja humana. Nunca llegaré a tener un conocimiento. Evidentemente, voy a estar aquí 9 semanas, no me engaño. Habría que vivir aquí durante mucho tiempo para conocer profundamente Curazao y a la gente de Curazao. Pero lo que estoy es con la mente muy abierta, estoy visitando muchos sitios, estuve en el museo, ¿cómo se llama? El de la esclavitud, estuve también en la sinagoga judía el otro día, hablo todo lo que puedo con todo el mundo. Estar aquí, por ejemplo, para mí me ayuda a entender un poquito, aquí en la Casa del Venezolano, me ayuda también a entender un poco más la complejidad de la sociedad y de la cultura de Curazao, de manera que estoy constantemente absorbiendo información, y esa información, de una forma que a mí me parece casi mágica, se mezcla ahí en la cabeza con la imaginación y con el lenguaje, y a veces pues salen historias, ¿no? Ese es el proceso en el que estoy. Sí, de alguna manera hay un altruismo en tu trabajo, un servicio social, porque tú te dedicas no solo a compartir tu pensamiento, sino también tu conocimiento a través de estos talleres o cursos de escritura y de fotografía, que das entrenamiento en esas áreas, y sabemos que tienes planes en ese sentido para desarrollarlos en Curazao. ¿Podemos hablar de esos planes, fechas? Sí, claro. ¿Cómo puede una persona acceder a ellos? ¿Dónde tiene que registrarse? ¿A quién tiene que acudir? Vamos a dedicar este pedacito a esa agenda que tiene Rubén aquí en Curazao de, podemos decir, servicio social, porque es un entrenamiento que no todo escritor seguramente comparte. Sí, no, yo lo hago encantado. También cuando mencionas el servicio social, aparte ahora mismo te cuento todo esto, pero también a mí, en el centro de todo lo que escribo, está siempre el que sufre. Siempre, el que sufre. Y para mí como escritor, yo creo que el escritor tiene que estar siempre alejado del poder. Esas son dos cosas que para mí son básicas y que tienen que ver con lo social, que es un escritor independiente y que pone la lupa o que pone el foco en los seres humanos que sufren. Los demás no les hace falta novelas, no les hace falta libros. Ya son felices, ya no hace falta. En cuanto a lo que decías de los talleres, empiezo el día 25. El día 25 va a haber una tertulia, un open mic lo diré, que lo tengo aquí apuntado, en un lugar que se llama Blue Mall Curazao, y allí, en colaboración con una música de aquí de Curazao que se llama Evita Ross, pues tendremos una sesión de historias, de música, y va a haber también participación de los asistentes, porque a partir de una frase sacada de uno de mis relatos, pues los asistentes van a escribir, va a haber un pequeño concurso. Eso será el día 25 de julio
a las, lo pone por aquí, es por la tarde, de 7 a 9 de la tarde. Perfecto. De todos modos, vamos a colocar eso en los comentarios. Y tiene actividades también para el 11 de agosto. Sí, a partir del 11 de agosto voy a dar 4 talleres en colaboración con Winterthur Curaçao, que es una escuela de escritura creativa de Curaçao, y voy a dar 4 talleres empezando el día 11. Ahora mismo no recuerdo de memoria el orden de esos talleres, pero sí de qué van a ser. Hay un taller de novela, va a haber un taller de microrrelato, va a haber un taller de fotografía y escritura, y va a haber un taller también de storytelling, que es la aplicación de las técnicas narrativas a otras actividades humanas, como la política, como la medicina, como los anuncios, la publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso empieza el día 11. Yo me voy el día 29, es decir, que va a ser las 2 semanas últimas y media, voy a tener por lo menos 2 sesiones cada día. Todos los talleres son de una sesión, menos el de fotografía, que va a tener 2 sesiones, porque en la segunda sesión los asistentes harán fotografías, escribirán textos, y esos textos los vamos a ver juntos en la segunda sesión. O sea que el día 25 una cosa, y a partir del día 11 de agosto sería todo lo demás. ¿Quiénes pueden asistir? ¿Hay prerequisitos? Yo no pondría ninguno. Yo creo que el único prerequisito es ganas de contar, ganas de aprender, y también importante, ganas de compartir lo que uno hace con los demás, que me parece que es una parte fundamental de estos talleres. Yo siempre digo, digamos, la cabeza visible de los talleres soy yo, pero en un taller de 12 personas hay 12 profesores, es decir, tú puedes aprender de todos los que están contigo en el taller. Entonces, eso es lo único para mí que hace falta. Bueno, en el taller de fotografía iba a decir una cámara, pero ya ni una cámara hace falta. Con tener un teléfono móvil bastaría. A lo demás se puede llevar un portátil, un laptop, o se puede ir con un lapicero, como toda la vida, y con unas hojitas de papel. Es lo único que hace falta, y ganas de jugar, y ganas de aprender. Excelente. Rubén, vamos a entrar en un tema que pudiéramos decir que en cierta manera nos toca a nosotros también como personas que dan un servicio social y que estamos trabajando por los migrantes, por los refugiados. En España se está viviendo una situación bastante difícil con el tema de los refugiados, los migrantes, pero no es solamente España, también lo estamos viviendo en esta región. ¿Has conseguido algunos relatos? Te preguntaba en la calle, ¿te has topado con migrantes? ¿Te has topado con personas en estado de vulnerabilidad? No solamente sobre el problema migratorio, sino el de vivir en condiciones distintas, vivir en condiciones, más allá, no es el estatus migratorio, no es el estar legal o ilegal, sino la condición humana en la que está viviendo como consecuencia de eso. Y podría ser un local también que esté viviendo en condiciones infrahumanas. Y que al final no es lo que ellos escogieron como destino, no es lo que querían, no fue por eso que vinieron. ¿Te has topado con alguno de esas situaciones? No realmente todavía. Es verdad que España lleva intentando gestionar de la mejor manera posible la inmigración desde hace mucho tiempo. También España está geográficamente en un lugar muy comprometido, claro. En cuanto a aquí, la experiencia, que claro, yo no sé si esta experiencia es válida, lo que he hecho es andar mucho, sobre todo por la zona de Willemstad. He estado Punda, Otrobanda, Charlot, he dado toda, y lo que sí que se aprecian son enormes diferencias en la forma. Eso es una cosa visual, es que se ve caminando, no hace falta mayores investigaciones. Y sí que veo que hay una diferencia enorme entre la forma que vive la gente. Lo que todavía no he llegado es a un conocimiento más hondo, que espero conseguirlo en el tiempo que estoy aquí, de quiénes son los que están arriba y quiénes son mayoritariamente los que están abajo, es decir, cómo se distribuye esa falta de oportunidades. En eso estoy observando, y bueno, creo que sinceramente lo que me podáis contar aquí también en la Casa del Venezolano me parece valiosísima la información que me podéis dar. Sí, no, estamos completamente a la orden, ¿cierto, Ana Madero? Estamos completamente a la orden. Ahora,
¿tienes algún plan? Bueno, no hablemos de plan. ¿Qué piensas sobre la idea de recoger en un libro dedicado a esta problemática? Recoger relatos de personas en esta situación y exponer allí no solo sus dificultades, sino también tus reflexiones respecto a lo observado en cada caso. ¿Es un tipo de libro de relatos cortos que te llamaría la atención? Sin duda. Antes he mencionado que para mí el centro de mi narrativa es el que sufre, los que sufren, ¿no? De hecho, yo creo que en casi todos los libros el problema de la migración está de alguna forma representado. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en No habría sido igual sin la lluvia. En la parte de Marruecos, por ejemplo, hay varios cuentos dedicados pues, a la gente que cruza el estrecho de Gibraltar en barcas para llegar a la península. En casi todo lo que hago, esta problemática está recogida. Lo que no he hecho todavía es dar el paso y dedicarle una obra entera a este tipo de situación. Pero desde luego es algo, a ver, un escritor yo creo que si tiene alguna obligación es tener los ojos abiertos. Y si tiene los ojos abiertos, el problema de la migración es ineludible. Es ineludible. Entonces, escribir y que eso no salga por algún lado, pues es realmente complicado. Sí. Es que está ahí, como la pobreza, como muchísimos otros tipos de sufrimiento, ¿no? Estamos casi llegando al final y quería preguntarte sobre tus planes futuros. Aparte que mencionaste el libro sobre Corea Curazao, pero ¿hay algo en lo que estés trabajando en paralelo o que hayas tenido que interrumpir para comenzar este trabajo? Mi principal plan de futuro es seguir vivo. Seguir vivo y seguir bien. Sí, tengo dos novelas que están antes, al principio de la conversación, te comentaba que al final el escritor siempre está pendiente de la opinión de los demás. Bueno, pues yo tengo ahora dos novelas que están pendientes de la opinión de editores y de jurados de concursos para saber qué es de ellas. Son dos novelas que ahora a la vuelta, a partir de septiembre, empezaré a tener noticias tanto de editores como de concursos. Una novela se llama Dice la sangre y la otra se llama El final de las cosas. Una vez que la novela ya entra en esa etapa, la que estás esperando, tú tienes mucho trabajo, imagino, todavía, involucrado con el marketing o solamente sigues escribiendo otro libro, otra novela mientras esta se vende. El marketing del libro, ¿te refieres? Sí. Bueno, para mí eso nunca me ha robado tanto tiempo como para no poder hacer otras cosas, y es algo que, si te digo la verdad, hago con gusto, porque digamos, la labor del escritor es muy solitaria, y a mí el marketing incluso me ayuda pues, a salir y a contar y a hablar con gente. Y después yo compatibilizo todo esto con mi tarea docente. Yo en Madrid soy profesor de universidad y doy clases también en una escuela de escritura. Así que, bueno, digamos que tengo el plato bastante lleno en ese sentido. Tengo muchas cosas entre manos. Ana Madero, ¿alguna otra pregunta que hayas dejado? Bueno, por mi parte, agradecerles la visita, primero que nada, y invitarlo a que nos vuelva a visitar. Claro que sí. Tal vez una conversación con nuestros jóvenes, con nuestros niños, hablarles de la fotografía que a ellos les gusta y de la literatura. Está invitado. Muchísimas gracias. Cuando usted quiera, es bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Hay algún tema que consideres que no hayamos hablado de él y que creas que es importante y que quisieras tocar? No, bueno, hay muchos temas importantes. Yo creo que me parece importante decir, valga la redundancia, que la literatura es importante. Yo no sé si ocurre en Curazao, ocurre en España y ocurre en muchos sitios de Europa. Digamos que las actividades creativas están siendo desplazadas por las actividades tecnológicas o más orientadas a la producción económica, ¿no? Entonces ahora los chavales quieren ser ingenieros, quieren ser técnicos informáticos, que me parece muy bien,
quieren ser youtubers. Sí, pero al final yo creo que lo que nos hace humanos de verdad son las cosas intangibles y que no se pueden medir con el dinero. Sí. Y es la parte imaginativa, la parte de la creación. Entonces, en ese sentido, yo estoy muy agradecido a la Unión Europea y al Ministerio de Cultura de España por la iniciativa, y que no solamente soy yo, que estoy aquí ahora aquí en Curazao hablando con vosotros, sino ha habido otros 139 escritores que están ahora por el mundo, digamos, haciendo un poco esta labor, ¿no?, de intentar mantener a flote la cultura en estos tiempos tan complicados. Me imagino que todos los tiempos son complicados, ¿no? Pero este es el que me ha tocado vivir a mí, me parece muy complicado, la verdad. Definitivamente. ¿Cuál sería tu mensaje de despedida para las personas que van a ver o escuchar esta conversación, para las personas que van a acudir a esas actividades que tienes, o cualquier reflexión que gustosamente estamos abiertos para escuchar o para compartir contigo? Bueno, pues yo, llevando las ascuas a mi propia brasa, yo diría que se animen primero a venir, y que la escritura y la lectura, no olvidemos la lectura, enriquece nuestras vidas. Yo creo que nos hace más generosos, nos hace más interesantes, y creo que engrandece las posibilidades que tenemos de sentir cosas y de vivir cosas. Así que extiendo de nuevo la invitación a todos aquellos que nos estén oyendo y que estén interesados, y para mí será un placer recibirlos y saludarlos en cualquiera de las actividades que vayan a tener. Bueno, Rubén, muchísimas gracias. Déjame decirte que para nosotros es un honor, un orgullo, un placer tenerte aquí como invitado. Y las puertas y las ventanas, siempre lo decimos, son virtuales de esta emisora. Bueno, en la Casa del Venezolano son puertas y ventanas reales, y de la emisora son puertas virtuales, pero que siempre van a estar allí cuando nos necesiten, porque nuestra función es difundir, nuestra función es visibilizar cosas como las que tú estás haciendo. Entonces, estamos completamente a la orden para ti, en cualquier otra oportunidad, alguna persona que venga y hacer una actividad parecida y la pueda referir a nosotros o lo que sea, estamos a la orden, estamos a la orden y muy complacidos de que hayas acudido a este llamado. El gusto es mío, y os agradezco de corazón haberme dado la oportunidad de hablar con la magia de la radio, con la gente que esté ahí al otro lado del aire, y nada, mil gracias. No, gracias a ti. Y hasta aquí la conversación de hoy. Nos despedimos con el cariño de siempre. En la producción, locución y controles, Carlos Rivas. Desde Refugiados Unidos, la voz de tu silencio. Pueden escribirnos a nuestras redes sociales y con gusto reaccionaremos lo más pronto posible a sus preguntas, comentarios o sugerencias. Y no olvides que tu voz tiene derecho a ser escuchada. Cuídense mucho. Seguimos conversando en una próxima oportunidad sobre temas de interés para la comunidad migrante y las ONG que le protegen, así como también la difusión de la cultura, en este caso. Que Dios nos bendiga. Somos Refugiados Unidos, la voz de tu silencio, porque tu voz tiene derecho a ser escuchada.